Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Y ahora, María, dime qué es el sujeto y qué es el predicado en esta oración. Vamos, eres una niña inteligente, ¿lo lograrás?, pidió cariñosamente Alicia a la niña, que llevaba ya media hora de tiempo de tutoría sentada en una silla y no podía mostrar ningún éxito. El sol de la tarde pintaba cuadrados brillantes y oblicuos en el suelo y la pared de la cocina. En el patio, el verano estaba en pleno apogeo de esa maravillosa pareja, cuando se puede olvidar la existencia de otras estaciones del año. La niña estaba distraída, cansada. Sin embargo, con un padrastro así, no es sorprendente que el niño estuviera nervioso todo el día. Hace calor. Voy a abrir la ventana, dijo Alicia, levantándose y acercándose a la ventana. En general, en este apartamento de una habitación, donde trabajaba como tutora durante 3 años, ayudando a la hija de la mejor amiga con el idioma español, siempre hacía calor, y estaba sucio y sombrío. Desde que la madre de María, Natalia, se enfermó con una enfermedad contra la cual los médicos solo se encogían de hombros. Decían, busquen dinero, alguien que se haga cargo de esto. Y aún mejor, acéptenlo. El caso es desesperado. La casa se volvió muy mala por eso. Alicia y Natalia se hicieron amigas por casualidad. Simplemente, ambas vinieron al estanque en invierno, sin saber qué hacer allí y cómo hacerlo correctamente, salieron a la pista riendo, tomadas de la mano, cayeron más de una vez. Luego, calentándose con café y pasteles en un pequeño kiosco cerca de la pista, comenzaron a hablar y descubrieron que tenían mucho en común. Ambas eran fanáticas del viejo jazz, odiaban la cebolla en cualquier plato, eran alondras, resulta, vivían en patios vecinos. Pero, por supuesto, también había diferencias importantes entre ellas. Alicia era 3 años mayor que su nueva amiga de 18 años. Alicia era de una familia completa, se podría decir, inteligente, con una madre maestra de matemáticas, una abuela subdirectora de una escuela y un padre profesor de historia del arte en la universidad. Natalia dio el salto a la vida adulta desde un orfanato y acaba de recibir un apartamento. A veces, Natalia se sentía increíblemente sola porque algunas personas la trataban con motivos ofensivos y ofensivos debido a su origen. Desafortunadamente, tales problemas también se descubrieron en la familia de Alicia, pero ella defendió a su amiga con firmeza y declaró que ya había cedido suficiente a los demás y que estaba dispuesta a estudiar en la Facultad de Filología, dedicar su vida al idioma español y renunciar a su sueño de ser sinóloga. Así es como Alicia finalmente defendió su derecho a la amistad. Por cierto, también apoyó a Natalia en su elección de estudiar costura. Trabajo, decía, siempre habrá. Las chicas no se guardaban secretos entre sí. Excepto uno, sombrío, que literalmente dividió la vida de Natalia en antes y después. Entonces, hace 9 años, Roberto apareció en su vida, una primera pasión ensordecedora y emocionante. Era valiente, fuerte, atrevido. No era en absoluto el tipo de hombre que le gustaba a la mejor amiga de Natalia. Lo siento, pero él no es para ti, dijo Alicia directamente en esa fatídica noche, cuando Natalia se miraba en el espejo, arreglándose el peinado y evaluando si estaba guapa en su pequeño vestido negro, con un hilo de perlas, aunque fueran falsas, alrededor del cuello. Él me ama, y yo lo amo, respondió, y Alicia rodó los ojos, porque eso no era un argumento para construir una relación seria. La amiga insistió como un hechizo. Es una mala persona. Sí, de una familia rica, pero eso es solo una fachada. ¿Y cómo es realmente? ¿Sabes lo que dicen de él? Natalia solo encogió los hombros. Sonrió como una tonta, besó a su mejor amiga en la mejilla y, al despedirse, dijo: «Deséame suerte. Hoy seguro que me hará una propuesta». Y corrió a la cita, que la destruyó, porque a la mañana siguiente, llamaron a Alicia desde el hospital, como el contacto más cercano. Natalia estaba en la unidad de cuidados intensivos con graves lesiones, recibidas como resultado de un ataque. El médico le explicó a Alicia con palabras simples que su amiga había sido golpeada y arrojada a toda velocidad desde un automóvil. Las lesiones graves afectaron todo su cuerpo.
y lo peor de todo, especialmente afectaron la columna vertebral. Dijeron que debía prepararse para lo peor, que se convertiría en una inválida. Pero Natalia se recuperó rápidamente, de alguna manera sorprendentemente rápido. Pero no encontraron al agresor. Logró escapar, literalmente huyó del país. Y luego resultó que Natalia estaba embarazada. Y los médicos decían al unísono, debería haberse sometido a un aborto. El embarazo después de las lesiones puede tener consecuencias catastróficas. Este es mi hijo, respondió Natalia cuando Alicia, junto con los médicos, intentó convencerla de la necesidad de elegirse a sí misma, su futuro saludable. Es una niña, lo siento. Y siento que es mía, ¿entiendes? Soy su madre y todo estará bien. Luego, después de pedir que la dejaran sola con su amiga, Natalia obligó a Alicia a jurar que nadie nunca sabría la verdad sobre quién era el padre del niño. ¿Qué era esa bestia que la había tratado así, arrojándola literalmente de su vida cuando ya no era necesaria, cuando se cansaron de amarla? Cuando Natalia fue dada de alta del hospital, al principio parecía que la vida volvía lentamente a la normalidad. Los conocidos del taller de costura la apoyaron económicamente mientras se recuperaba. Luego, antes del parto, todavía logró trabajar y, finalmente, nació el bebé. Aunque, una niña. Natalia le pidió a Alicia que la ayudara a elegir un nombre, y decidieron que sería María, porque era un nombre antiguo, hermoso y mágico. Criar a un niño sola, por supuesto, fue muy difícil, pero Natalia no se desanimó. Trabajó siempre que pudo encontrar una oportunidad en su nuevo horario de madre cada día y, incluso cuando María cumplió 4 años, conoció a un hombre llamado Martín. Aunque, a los ojos de Alicia, él tampoco era la mejor opción. 10 años mayor, sin su propia vivienda. Venía de un pueblo donde toda la familia bebía. Pero Natalia dijo que era un hombre de verdad, trabajaba como obrero y el niño necesitaba un padre. Y luego, cuando parecía que la vida estaba más o menos en orden, no había nada de qué quejarse, entonces inesperadamente la enfermedad regresó. Al principio, solo eran dolores de espalda y Natalia pensó que simplemente estaba cansada en el trabajo. Después, comenzó a perder sensibilidad en las piernas. Los médicos dijeron, ¿qué esperabas? Diste a luz después de tal lesión, y además trabajaste duro. En los últimos 4 años, Natalia empeoró. Ahora casi no se levantaba de la cama. Alicia, por supuesto, ayudaba como podía, pero veía que la vida de su amiga estaba mal, lo que en gran medida contribuyó su esposo, porque Martín recientemente comenzó a beber. Al principio, solo cerveza y parecía que solo después del trabajo. Luego, las bebidas se volvieron más fuertes. Alicia incluso lo regañó una vez. Exigió que pensara en su familia. Ella no es mía, frunció los labios Martín y eructó borracho, es de otro. Quería nombrar a la niña de alguna manera fuerte, pero se asustó. Y luego el alcoholismo, levantó el dedo tembloroso con firmeza, también es una enfermedad, es hereditaria en mí. Y aún así, soy el hombre de la casa, así que no te metas, ¿por qué viniste? Aunque para mí, tu tonta hija María solo está desperdiciando dinero. No vine por dinero, respondió Alicia. Este hombre le daba asco. No era digno de su amiga. En general, algo así no debería haberle pasado a su brillante y buena Natalia. Por cierto, Alicia realmente no cobraba por preparar a la niña para la escuela y todas las demás actividades adicionales con ella. Convenció a Natalia de aceptar la ayuda, aunque a ella le resultaba incómodo. Cierra la ventana, hace frío, entró en la cocina Martín. No hay aire en el apartamento. Al menos podrías lavar el suelo de vez en cuando, todo se pega a los pies, respondió Alicia. ¿Lavar el suelo? ¿Y qué? ¿No hay mujeres en la casa? Mira esta, señaló con el dedo hacia María, que estaba sentada en una silla, encogida como una pequeña bestia, esperando esconderse de la mirada del cazador, así que, toma un trapo y adelante. En el pueblo, a su edad, todos ya saben hacerlo, pero esta. Y luego, el padrastro, de nuevo ebrio, escupió en el suelo. Mira, princesa. Estudias, pero todo es inútil,
dijo con un gesto de la mano y se fue a la habitación. Por cierto, la única habitación estaba dividida en dos partes con una estantería y en la segunda mitad había una especie de habitación infantil, pero María dormía en la cocina. Allí había un pequeño sofá. Todo está bien, conejito. No prestes atención, acarició la cabeza de la alumna Alicia, continuemos. Bueno, ¿cómo vamos? El pulpo nada rápido por el mar azul. Y no sé cuál es el sujeto aquí, susurró María, con lágrimas en los ojos. Le tenía miedo a su padrastro. Alicia suspiró y miró las palabras debajo de la imagen, donde estaba dibujado un pulpo marino. Sí, algo no iba bien con el aprendizaje. Pero Alicia recordaba muy bien que cuando el padrastro se fue al pueblo por un par de días, la niña hizo grandes progresos. Aparentemente, simplemente era difícil estudiar en un ambiente doméstico opresivo. Cuando la lección terminó, Alicia pasó un minuto con Natalia, averiguando cómo se sentía, si necesitaba ayuda con algo. Vete ya. Vete, agitó las manos Martín, que había subido el volumen de las noticias. Le encantaba verlas y luego se metía en conversaciones sobre cómo todo estaba mal, como el mundo no estaba hecho de la manera correcta. Si tan solo pudiera arreglar su propia vida, listo, pensó maliciosamente Alicia y finalmente salió del apartamento. Alicia, cuando estaba cruzando el patio en dirección a su casa, la llamaron, «Espera, Alicia». Con una expresión amigable en su rostro y una sonrisa, la chica se dio la vuelta. «Hola, Marco». El hijo de la amiga de su madre y el pretendiente impuesto por toda la familia. En general, Marco era un buen chico. Se conocían desde hace 100 años. Trabajaba como capataz en la construcción, no tenía malos hábitos, iba al club a boxear, estaba orientado a la familia, a los niños. En resumen, era ideal. Incluso tenía una cara bonita. Pero para el gusto de Alicia, era insípido, predecible. Demasiado tranquilo. No le hacía sentir mariposas en el estómago, ni emoción, nada de eso. Ya habían ido a una cita a un restaurante de cocina italiana. E incluso se habían besado una vez. Y no fue nada. Pero por otro lado, Alicia entendía bien con su mente que la familia y el matrimonio no se construyen sobre fantasías y pasiones, sino sobre respeto mutuo, confianza, habilidad para llegar a compromisos. Marco le preguntó cómo estaba. Alicia respondió que nada especial y él se ofreció a acompañarla a casa. Redujeron la velocidad y hablaron de todo un poco. Marco compartió su alegría, su madre había comprado un segundo terreno adyacente a su casa de campo. No había nada en ese terreno por ahora, pero la mejora era un negocio rentable. Alicia escuchaba sus planes sobre la casa que construirían allí, cómo dividirían el jardín para tener su propia comida ecológica. Y casi se estaba quedando dormida. Y luego, de repente, se quedó sin aliento, si eso es posible, pero resultó ser posible, porque Marco de repente dijo: «Cásate conmigo». Teóricamente, Alicia suponía que la propuesta de matrimonio no estaba lejos. Pero ahora mismo estaba en shock. Se detuvo y parpadeó. «Podemos presentar una solicitud en el registro civil mañana», sonrió él y tomó su mano. La palma de Marco estaba caliente y sudorosa. El chico estaba muy nervioso. Estaba enamorado de Alicia desde hacía mucho tiempo y no podía creer que ella estuviera a punto de convertirse en su esposa, pero en este giro de los acontecimientos no tenía ninguna duda. «Mi madre tiene una hermana que está casada con el dueño del restaurante, Jazmín. Acordaron que todo para el banquete se puede organizar con descuento». «Oh», expresó Alicia con un solo sonido y Marco sonrió ampliamente. «Estoy tan feliz». «Espera, yo». Alicia le dio un tirón a su mano. No le gustaba sentirse acorralada por las circunstancias, pero eso era exactamente lo que estaba sucediendo ahora. Estaba floreciendo con un color salvaje. Pero aún no he aceptado. Marco cambió ante sus ojos. La sonrisa desapareció, sus ojos se volvieron tan tristes. Como si hubiera ofendido a un niño. «Bueno, quiero decir». Ella tragó saliva con dificultad. Se ajustó nerviosamente el bolso en el hombro.
Necesitaba moverse de alguna manera, hacer algo, de lo contrario, la emoción amenazaba con convertirse, probablemente, en un ataque de pánico. Necesito pensarlo. Así es como suele ser cuando te hacen una propuesta. Aparentemente, Marco también había oído hablar de eso, que a las mujeres se les debe dar tiempo para reflexionar. Está bien, entonces hasta mañana, ¿de acuerdo? Suspiró con alivio. Ella asintió. Oh, todavía tengo que ir al mercado. Te ayudaré, se ofreció como un valiente caballero para acompañarla, pero Alicia agitó las manos. No, no te voy a retener. Paso mucho tiempo en el mercado. Y luego tengo que ir a la tienda de cosméticos. Estaba improvisando. Apenas se libró. Se apresuró hacia el lado opuesto de la casa. Ahora es el momento. Ahora necesitaba tomar una decisión, pero Alicia de repente se dio cuenta de que no podía simplemente decir, sí, así como así, porque, no lo amo, se confesó a sí misma, casi cayendo sobre la mesa de la cafetería. 3 lattes y 3 eclairs, lanzó a la camarera que se acercaba apenas mirando el menú. En la vida de Alicia solo hubo un romance serio con un compañero de clase, pero se separaron sin llegar a conocerse bien, porque de repente descubrió que era cazador. Alicia no podía imaginar cómo sería desollar la presa traída por su esposo en un apartamento lleno de trofeos, ¡qué asco! Y luego, de alguna manera, los estudios y su propia vida la envolvieron, y parecía que no había lugar para los hombres. Ella entendía la preocupación de sus padres. Querían ver a su hija feliz, para que llegaran los nietos. Pero de repente, Alicia se dio cuenta claramente de que este matrimonio, ¿y si fuera un error? ¿Y si no siempre es como su abuela contaba sobre su matrimonio, que todo se arregla con el tiempo? Alicia mordió con placer el eclair con crema de chocolate y mantequilla. Adiós dieta, pero puede permitírselo, la vida es así. Luego se pidieron otros pasteles. Alicia simplemente no podía detenerse. Finalmente, después de beber todo con un vaso de leche, pidió la cuenta. Metió la mano en su bolso para sacar la billetera y encontró una nota. La desplegó y frunció el ceño. La escritura de María, escrita torpemente con errores, pero lo que leyó horrorizó a Alicia. Aparentemente, temiendo hablar abiertamente, ya que el padrastro siempre estaba cerca en el apartamento, la visita del tutor y la niña decidieron confiar todo al papel. Lo que sorprendió a Alicia fue la propuesta de matrimonio hecha apresuradamente, sin romanticismo en absoluto, que se desvaneció en segundo plano, porque era urgente salvar a su amiga. Alicia regresó a casa, ayudó a su madre a preparar la cena, tuvo una lección con otro de sus alumnos a través de la conexión web de forma remota, y puso la alarma para las 7 de la mañana. Ayer, Natalia, tan feliz, dijo que Martín se iría temprano de casa, porque quería tomar el tren rápidamente a su pueblo natal y regresar por la noche. Algo había sucedido con el alcantarillado, necesitaba ayudar a sus padres. Y ahora Alicia decidió aprovechar su ausencia para una conversación seria. Aquí, tu hija escribió esto, le entregó a su amiga una nota al día siguiente. María llegó, abrió, pasó a la habitación donde estaba Natalia, acercó una silla a su cama y se sentó. ¿Qué es esto? Natalia frunció el ceño mientras leía, luego abrió los ojos y asintió con la cabeza. Ya estaba a punto de decir algo, pero Alicia la interrumpió. ¿Quieres decir que el niño está inventando esto? No, puedo entender que quieras salvar a la familia, pero si esto es cierto, entonces no hay nada más que salvar aquí. Los labios temblaron de la mujer indefensa que yacía, sus ojos se llenaron de lágrimas porque las quejas que la niña le había dicho a la tía tutora eran ciertas. Martín realmente golpeaba a mamá, realmente no había nada que comer en casa, porque Martín gastaba su salario en sí mismo, principalmente en alcohol más caro, porque decía que el barato le da dolor de hígado a todos. Natalia se mantuvo firme durante mucho tiempo. Creía que simplemente era un periodo difícil de la vida, después de todo, estaba muy enferma, no podía trabajar, todas las tareas domésticas recayeron en su esposo. Y como no había dinero para una enfermera, tenía que cuidarla. Y esto, por supuesto, no siempre estaba limpio. Esto es psicológicamente difícil para un hombre. Pero luego, una vez,
cuando le llamaron la atención por no haber cocinado gachas para María para el desayuno y el almuerzo, tampoco había cena caliente, Martín agarró a su esposa por el brazo con tanta fuerza que le dejó moretones y la sacudió. Gritó que era un hombre y que ganaba dinero, que estaba cansado de lidiar con ambas. Y luego, como si hiciera un descubrimiento cruel para sí mismo. Puede comportarse así, puede desahogar su ira, su irritación en su esposa indefensa, que después de todo no va a ninguna parte. Pero no se puede, dijo Alicia cuando su amiga terminó de confesar cómo realmente viven, algo hay que hacer. Tienes que dejarlo. ¿Dejarlo? ¿Y qué sigue? ¿Estarás conmigo? Lo siento, agregó de inmediato, dándose cuenta de lo injusto que era decirle eso a una amiga que siempre estaba ahí, siempre lista para ayudar con algo, pero me perderé sin él. Si tan solo estuviera sana. Por cierto, ¿cómo va todo con los fondos?, preguntó Alicia. Era su idea publicar un anuncio en varias organizaciones benéficas para recaudar fondos. En realidad, no muy bien, respondió Natalia. La cantidad necesaria era astronómica y no solo para un tratamiento único. Se necesitaba una operación seria, pero también para un cuidado de rehabilitación prolongado. Martín, de repente se atrevió a decir todo. Martín dijo que si me acuesto en el hospital, entonces él no estará con María, que la dejará en un orfanato. Él es mi esposo, dijo que tiene derecho, y Natalia lloró. Alicia también quería llorar mucho, pero en lugar de eso, le dijo a su amiga que no asustes al niño con lágrimas, por favor. Fui a la cocina, miré en la nevera, vacía. Fui a la tienda, hice sopa de pollo, freí chuletas y también hice una tarta de manzana y canela. Originalmente planeaba ayudar a mis padres a empapelar la casa, pero llamé y dije que me había ido de repente para una clase y no me arrepentí de haber mentido un poco. Después de todo, por una buena causa. Y si hubiera dicho la verdad, habrían empezado a quejarse. Alicia alimentó a su amiga, María, con el almuerzo y finalmente pudo seguir con lo que tenía que hacer. Y el caso era que solo le había mostrado a Natalia una parte de la nota, y la parte inferior de la hoja la había arrancado, porque allí María había escrito algo completamente inimaginable. Alicia habló con ella sobre esto en voz baja después del almuerzo. María, ¿cómo sabes de la tía pelirroja? Víctor lo dijo, un gamberro. Papá va a su casa. Víctor dice que se escabulle como un ladrón. El mencionado Víctor era conocido en los patios vecinos como un chico travieso e indisciplinado de una familia desfavorecida y su madre lo criaba sola. Alicia decidió que tal vez no le diría nada a su amiga sobre la infidelidad de su esposo. Primero, necesitaba asegurarse de que no fueran fantasías extrañas de niños, no algún tipo de error. Alicia encontró a Víctor con dificultad. El chico se había metido con sus amigos detrás de los garajes y allí habían organizado algo así como una base. Lo atrajo apenas le dio su palabra de que no era una vecina con reclamos sobre ventanas rotas. Y en general, que era conocida de la familia de María. ¿Qué necesitas?, preguntó el adolescente con desconfianza y sospecha. Alicia le contó lo que necesitaba. Bueno, viene de diferentes maneras. Mamá lo está esperando de nuevo esta noche. A las 10, probablemente, como siempre. ¿Le dirás todo a su esposa? Por supuesto, pero Natalia está muy enferma, no puede preocuparse, así que tenemos que pensar en cómo presentarlo todo. Siempre complican todo los adultos. Vengan esta noche y lo verán por sí mismos. Y le explicó dónde encontrar el apartamento. Dijo que si entras por un lado de la casa, hay un pequeño jardín y crecen todo tipo de arbustos. Entonces, literalmente, puedes mirar por la ventana. Alicia solo sacudió la cabeza, pequeño espía. Pero la idea del chico le pareció excelente. Alicia, ¿dónde has estado todo el día? Desde la puerta de su casa, su madre se abalanzó sobre la chica y habló en tono grave. Marco vino con un pastel, dijo que tienes algo importante que decirnos. Alicia casi gruñó. Otra desgracia había llegado. Ni siquiera le había respondido nada, y él ya estaba con un pastel. Parecía que iba a anunciar a todos en la mesa que se iban a casar.
Haciendo de nuevo su rostro más amable, Alicia miró a la cocina, donde ya estaban preparando la mesa. Hola. El estado de ánimo se desplomó, porque Marco no vino solo, sino con su madre. Eso significaba que las cosas estaban realmente mal. Alicia miró el reloj. Todavía había mucho tiempo hasta la hora X, cuando debía convertirse en un poco de espía. Era extraño pasear por la calle para los que estaban en casa, y el clima también empeoraría, así que tuvo que quedarse. Alicia se cambió de ropa, se lavó las manos, se sentó a la mesa y encendió todo su elocuencia. Hizo todo lo posible para llevar la conversación a temas lejanos al matrimonio y cosas por el estilo, y lo logró. Bueno, lo logró. Luego, de repente, Marco la agarró de nuevo de la mano y sonrió tanto que casi se derritió como un helado al sol por su propia felicidad. Alicia sintió un montón de hormigas en su espalda, todas en pánico. Oh, olvidé mi teléfono en la casa de Natalia. Inventó una mentira sobre la marcha y rezó a no sé quién para que nadie llamara ahora al teléfono, cuya melodía conocían todos en la casa. Alicia, Marco intentó alcanzarla, pero ella ya se había levantado y se había ido a otra habitación. Salió a la calle más rápido que nunca, ni siquiera esperó el ascensor, porque sentía que la adrenalina fluía por sus venas. Bajó del 10º piso a pie, saltando por las escaleras en algunos lugares. La lluvia había cesado, pero el viento soplaba mal, con ráfagas húmedas y bruscas. Alicia le ofreció su rostro, cerró los ojos. Qué bien se sentía, y en cuanto al matrimonio, todavía lo pensaría. Después de todo, Marco era un buen chico, ella estaría con él como una pared de piedra. Quizás sea su amor lo que permita que el matrimonio dure toda la vida, y nunca le haga daño. Y lo que no ama, tal vez sea vacío para la vida familiar. Sumergida en sus pensamientos contradictorios, Alicia llegó al lugar correcto. Sacó su teléfono, encendió la grabación de video y subió silenciosamente al montículo. La ventana resultó estar baja y la rendija abierta permitía escuchar lo que se decía en la habitación. Había una mujer pelirroja, la madre de Víctor y Martín. Estaban sentados a la mesa y bebiendo. No estaban bebiendo té, dijeron. Y lo que Alicia escuchó la dejó en shock. Resultó que Martín esperaba que Natalia empeorara pronto y luego, alegando que no podía proporcionarle el cuidado adecuado, planeaba llevarla a algún internado. ¡Qué tipo despreciable! Alicia apretó los dientes. Además, Martín hablaba de manera grosera y despectiva sobre su hijastra. También planeaba enviarla a algún internado. De esta manera, Martín quería ser el único inquilino y convertirse en el dueño del apartamento. Es una lástima, no se puede vender. Pero tal vez se me ocurra algo, agregó al final de su revelación a su compañera de bebida. Lo que escuchó, vio y grabó en la cámara fue suficiente. Alicia bajó silenciosamente del montículo, salió de los arbustos. Resultó ser un rosal, que sin piedad se enganchaba con sus espinas en su nuevo vestido. ¿Qué tipo de día es este?, se quejó la chica, evaluando el daño a su ropa, pero luego se rió nerviosamente. Natalia tenía sus problemas. Eso es una verdadera desgracia. Y lo más importante, no está claro qué hacer, cómo ayudar. Alicia regresó a casa con sentimientos muy perturbados. Estuviste todo el día con el teléfono, ¿verdad? La madre la recibió de nuevo en la puerta. En el apartamento había silencio. Marco se había ido. Oh, hija, ¿qué estás haciendo? ¿Y esto qué es? La madre suspiró al ver el estado de la ropa. Bueno, solo di una pequeña caminata por el parque y me enganché. Mamá, no empieces, ¿vale? Hablaré con Marco yo misma. ¿Por qué se fue? No quería irse, quería esperarte. Pero Teresa dijo que era hora de irse. Oh, Alicia. Mira, no enfurezcas a tu futura suegra. Mamá, yo. ¿Él lo contó? ¿Qué contó? De todos modos, está claro que se van a casar. ¿A quién le queda claro? A todos. ¿No lo has entendido todavía, hija? Marco es tu prometido. Alicia rodó los ojos.
Ahora su madre hablaba como una abuela cualquiera. Educado, culto. Bueno, dejemos esta conversación. Al final, él quiere casarse conmigo, ¿verdad? Entonces, la decisión la tomo yo, respondió Alicia no muy cortésmente, pero desde el fondo de su corazón. La madre suspiró pesadamente y negó con la cabeza, pero no dijo nada más sobre el tema. Ve a lavar los platos. Es tu turno. Con eso, Alicia estuvo de acuerdo. Mantener las manos ocupadas mientras la mente pensaba en qué hacer a continuación resultó ser muy útil y calmante para el sistema nervioso. A la mañana siguiente, Alicia no estaba lista para ir y hablar con su amiga, simplemente no podía encontrar las palabras adecuadas, no podía imaginar cómo Natalia iba a lidiar con esa horrible verdad. ¿Y si le dice todo a Martín? ¿Cómo se comportará entonces? Alicia decidió tomarse un poco más de tiempo para preparar algún tipo de plan. Se estaba preparando para su próxima lección con un estudiante. En general, Alicia siempre cruzaba la calle estrictamente con el semáforo en verde y por la cebra. Pero esta vez, debido a que el autobús se retrasó debido a una avería en la ruta, los padres del estudiante eran del tipo de personas que recordarían una pequeña cosa para siempre. Alicia estaba apurada y decidió que si ignoraba las reglas una vez, no pasaría nada. Y por eso, aunque el semáforo estaba en rojo, corrió a través de la calle. Ganó 1 minuto aquí, 2 allá, y así llegaría a tiempo. Pero no funcionó y la culpa fue de los tacones altos y delgados de sus nuevos zapatos, que se atascaron en la rejilla a medio metro de la acera. Alicia, chillando, comenzó a patear con el pie, y luego se volvió hacia el agudo sonido del automóvil. Abrió los ojos. Un enorme todoterreno se dirigía directamente hacia ella. Apenas tuvo tiempo de pensar que podría desatar sus zapatos y liberarse. Y también tuvo tiempo de pensar que no había tiempo para eso. Cerró los ojos, esperando que su vida pasara ante sus ojos en ese momento, pero solo tuvo tonterías. Y luego se escuchó el chirrido de los frenos. El todoterreno se detuvo, golpeando ligeramente a la niña con su nariz roma literalmente en las piernas. Un poco más y algo irreparable habría sucedido. Alicia abrió los ojos con cuidado. ¿Estás harta de vivir? Y enseguida se encontró con la mirada furiosa del conductor. ¡Ay!, pensó para sí misma la chica, cuando el hombre se inclinó sobre ella con una chaqueta de cuero. Tenía mandíbulas poderosas y cuadradas, una nariz con una joroba, ojos azules increíblemente intensos, cabello negro peinado hacia arriba al estilo de los años 60. Tonta, le gruñó en la cara, soplando su aliento fresco y mentolado. Alicia sintió como unas extrañas y emocionantes corrientes recorrían su espalda por la proximidad de esa palabra, como si fuera un vikingo gigante. Y luego, de repente, vino el reconocimiento. Había visto al hombre que había arruinado la vida de su amiga. Solo una vez, pero recordó ese rostro. Y ahora estaba justo encima de ella. Alicia actuó por instinto. Su mano se levantó y golpeó fuertemente. El hombre se tambaleó hacia atrás, se tocó la mejilla, luego miró sorprendido su palma, como si pudiera encontrar una explicación en ella para el acto de la desconocida que casi lo derriba. «Canalla», le gritó y ya quería lanzarse con puños y bolso de mano, pero olvidó que estaba atrapada, jadeó y comenzó a caer torpemente. Él la atrapó, la sostuvo y la abrazó tan fuerte que ella olvidó cómo respirar. «Señorita, cálmese. Lo siento. ¿Estás bien? ¿Te duele algo?» «Sí, es mi culpa, pero no peleemos». «¿Por qué corriste con el semáforo en rojo?» La sorprendió con un torrente de palabras y ella lo miraba a los ojos sin entender por qué era tan difícil maldecir a esa bestia en su lugar. «Suelta», susurró ella y él la soltó con cuidado, se agachó y agarró su pierna, giró suavemente su pie hacia el zapato de tal manera que el tacón se deslizó fuera de la rejilla. Para mantener el equilibrio, tuvo que apoyarse en el hombro del hombre. «Te odio», dijo fríamente, como si congelara la palabra, cuando él se enderezó. El hombre parpadeó, pero luego de repente sonrió también de manera poco amistosa. «¿Por correr con el semáforo en rojo, tonta?» «No, tú le arruinaste la vida a mi amiga». Y Alicia,
siempre tan fuerte, que no se guardaba nada, de repente se echó a llorar. Canalla, ella, su hija nació. Eso es todo, se acabó para ti. Te vamos a hacer pagar por lo que hiciste, y continuó expresando todo lo que pensaba. Espera, cállate, le ordenó o le pidió, no he hecho nada a tu Natalia, porque me llamo Luis. Y tú estás hablando, parece, de Roberto. Ese es mi hermano. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué otro hermano? Tú eres. Parecido, ¿verdad? Bueno, no es mi culpa que seamos gemelos. ¿Qué? Alicia no podía creerlo. El hombre regresó al coche, se acercó y le entregó de nuevo el pasaporte. Aquí, ves que tengo otro nombre. Alicia se quedó allí, frunciendo el ceño, tratando de resolver este rompecabezas. Recordó. Natalia realmente había dicho que su novio tenía un hermano gemelo, solo que no se llevaban bien. Lo siento, suspiró con angustia y se abrazó a sí misma, me equivoqué. Sí, pero ha habido cosas peores. Mi hermano heredó. Mientras tanto, el cielo se nubló. Algo tronó en el cielo y el asfalto se oscureció bajo las primeras gotas. Bueno, espérenme un momento. Ahora aparcaré como se debe y hablaremos de todo. Allí hay, señaló con la mano un letrero característico, un café. Me contarán qué pasó allí, porque no entendí nada. Alicia estuvo de acuerdo. Pasaron, se sentaron en una mesa, pidieron una taza de bebida aromática, pero Alicia ni siquiera tocó su capuchino. Observaba atentamente al hombre frente a ella. Seguro que no eres él. Luis rodó los ojos. ¿Cómo más puedo demostrarlo? No, no soy Roberto. Roberto, él, está muerto. ¿Qué? Hace 9 años. Accidente de coche. Fue a China y decidió correr en la carretera solo por diversión. Y se estrelló. En resumen, esas cosas. Él, por supuesto, era algo, pero hermano. Entonces, ¿qué pasó? Dijiste que tiene un hijo, ¿verdad? Asintiendo, Alicia finalmente tomó un sorbo de café y contó brevemente cómo Natalia cayó en la red de Roberto, cómo apenas sobrevivió y, a costa de su propia salud, decidió mantener al bebé, y cómo ahora está sufriendo. Luis escuchaba atentamente. Solo ocasionalmente hacía preguntas breves. No sabía nada de eso, respondió, y por alguna razón Alicia le creyó. Estaba en Nueva York en ese momento y todavía estaba estudiando. Luego me dijeron que Roberto se metió en algún lío y se fue del país urgentemente. Dijeron que lo dejó todo. Regresé 2 años después de eso. Mi padre me pasó el negocio. Vaya, resulta que todos estos años mi sobrina vivía aquí a mi lado y yo no lo sabía. Así que, golpeó la mesa con la palma de la mano, parece que el destino nos ha unido, no hay otra explicación. Debería haber volado a Italia mañana, pero parece que tendré que quedarme, los asuntos pueden esperar. Y lo que dijiste, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, encogió los hombros Alicia. ¿Qué quieres decir con que no sabes? No podemos dejarlo así. Todo es muy complicado. La chica ya lamentaba su franqueza, porque Luis, aunque causaba una buena primera impresión, todavía pertenecía a la misma familia. Si la mitad de los rumores sobre ellos eran ciertos, entonces claramente no eran personas en las que se pudiera confiar. Alicia de repente se preguntó si tal vez no les convenía en absoluto que una mujer con un hijo de esa persona viviera en algún lugar. De repente, los parientes de Luis podrían tomar toda esta historia de manera hostil, porque teóricamente, si Natalia tuviera una personalidad diferente, podría intentar obtener manutención para ella y su hijo, aunque naciera fuera del matrimonio. En general, por lo que sabía Alicia sobre la familia Álvarez, no les importaba su reputación personal. Pero aún así, tal vez no fue en vano que su amiga suplicara mantener en secreto el origen de María. ¿Y qué hay de complicado? Sonriendo, Luis se inclinó hacia atrás en su silla. Llevamos a la madre del niño a nuestra casa y eso es todo. ¿A dónde llevamos a nuestra casa?
Preguntó Alicia con cautela. Bueno, a casa. No pueden seguir viviendo sin supervisión con este Martín después de todo. Luis miró extrañamente a su interlocutora. Bueno, después de todo, es sangre de la familia. No, ¿de qué estás hablando en absoluto? Natalia no es una cosa para ser llevada y trasladada. De hecho, ella no quería que nadie supiera de esto. Y mucho menos los Álvarez, agregó en voz baja. Ahora Alicia comenzaba a sentir que había pasado algo por alto en la percepción de Luis. Había algo peligroso en él, algo que simplemente hacía que los instintos gritaran, corre. Debo hablar con ella, explicarle que te conocí, decirle que ofreces ayuda. Y así será, concluyó con determinación y detuvo al camarero que pasaba con bandejas, pidiendo la cuenta. Yo invito, dijo Luis con desdén, y a la chica no se le escapó que él la estaba mirando literalmente sin ningún tipo de vergüenza. Gracias, pero no estoy acostumbrada a eso, levantó la barbilla con orgullo y dejó el dinero para el café más una propina para el camarero. No fue en vano. El hombre parecía provocarla a propósito. Una chica tan hermosa no debería. Ahí es donde cruzas la línea. Alicia nerviosamente se puso la chaqueta, se enredó en las mangas y murmuró para sí misma. Eso es todo, voy a llamar. Y ya estaba a punto de salir. Olvidaste tu teléfono, Luis la detuvo con una sonrisa burlona. Quería darle otra bofetada, pero tuvo que regresar y realmente intercambiar números. Cuando la chica se alejó, Luis miró pensativamente por la ventana durante unos minutos. Luego llamó a la persona que lo había sacado de las situaciones más difíciles, a veces, peligrosas. José, ¿estás libre? Sabes, tenemos un problema. Alicia naturalmente llegó tarde a la clase y tuvo que cancelarla por completo. Los padres del alumno Ignacio dijeron que, en principio, un tutor tan descuidado no podría enseñar nada útil, por lo que ya no necesitaban los servicios de Alicia. Hasta la próxima clase quedaban alrededor de 4 horas para comer, dormir una siesta y volver a casa. Y en los últimos días, Alicia había estado durmiendo crónicamente poco. Eso definitivamente no sería suficiente teniendo en cuenta el tráfico en las carreteras. Así que tuvo que pasar el tiempo en el centro comercial. Y luego, cuando lo recorrió por tercera vez en círculo, en la biblioteca municipal, donde Alicia tomó el primer libro que encontró. Resultó ser una novela de bolsillo sobre un duque y una doncella inocente. Lo abrió para verlo, no tenía ganas de leer y se sumergió en sus pensamientos. ¿Qué sabía ella sobre los Álvarez? No había buscado intencionalmente nada sobre ellos. Bueno, aquí y allá, escuchó rumores. Parece que poseían varias empresas en la región y en todo el país. Eran ricos. Pero el jefe de la familia, Óscar, como decían, había hecho su fortuna en los años 90 de una manera no muy honesta. Y a su hijo, al menos a Roberto, lo había criado de manera terrible. Oh, pensó Alicia, el mal en una persona puede existir desde el principio. También se sabía vagamente que los Álvarez tenían algún negocio en el extranjero. En Italia, ese mismo Roberto resultó estar involucrado en una historia sucia, parece que relacionada con el contrabando de algo allí. Encogiéndose de hombros, Alicia miró el reloj. Bueno, ha llegado el momento. Puedo ir al estudiante. Y olvidarme de todo esto por los matices de los signos de puntuación optativos. Al día siguiente, aprovechando el momento en que Martín no estaba en casa, se fue a trabajar, Alicia fue a ver a su amiga y finalmente se decidió a hablar. María, por supuesto, para proteger los oídos infantiles de un tema serio, fue sentada a ver dibujos animados y, para mayor seguridad, se le proporcionó un tazón de galletas y una taza de cacao. Natalia, como se esperaba, lo tomó todo con dificultad. Alicia tuvo que hacer grandes esfuerzos para calmar a su amiga y pedirle que se mantuviera firme cuando se enteró de que su primer amor y ofensor había muerto. Alicia mintió un poco, porque ella misma no creía en eso en absoluto, e intentó convencer a su amiga de que si Roberto hubiera sabido que tenía una hija, seguramente se habría arrepentido y se habría dado cuenta de lo terrible que era. Alicia dijo todo esto para llevar la conversación al siguiente tema, la ayuda ofrecida por Luis.
Al principio, Natalia la rechazó desesperadamente. No necesitaba nada. Alicia tuvo que ser cruel y decir todo directamente. Bueno, ¿qué no necesitas? ¿Estar sano? Dejar de hacer esto, eso es todo, no puedo seguir así contigo. Tu Martín no es un hombre. Es el mismo tipo desagradable que Roberto. No, no digas eso, comenzó Natalia, pero Alicia simplemente le acercó el teléfono y le mostró la grabación que había hecho en secreto. Luego la abrazó fuerte y, mirándola a los ojos, le pidió que se mantuviera firme, porque de otra manera no se podía, y actuar imprudentemente tampoco se podía, por lo que en ningún caso se podía decirle a Martín que sus malvados planes ya eran conocidos por todos. Sería prudente mantenerse en la sombra para entender qué beneficio se podría obtener de los Álvarez. Sí, Roberto te arruinó la vida, pero mi opinión no cambiará. Se debe aceptar y se puede aceptar la ayuda. Al menos como compensación. Incluyendo la moral. Así es como salió, amiga, tienes que elegir entre dos males. Piensa en tu hija. Te pondrás de pie y nadie te obliga a seguir siendo amiga de estos lobos, dijo Alicia con una sonrisa maliciosa, simplemente acepta la ayuda, y luego adiós, vivirás independientemente con tu hija sin esos idiotas. Con eso, decidieron. Al salir de la casa de su amiga, Alicia, aprovechando que era su día libre, se dirigió a un salón de belleza. Se había inscrito hace una semana. Decidió cambiar el color castaño de su cabello y su cabello hasta la cintura por un corte de pelo bob con un moderno teñido llamado mechas californianas, con las que el cabello parecía quemado por el sol, pero se veía hermoso. En el camino, llamó a Luis. Dijo que necesitaban encontrarse y hablar. Acordaron que él se acercaría al parque. El clima era maravilloso. Podrían hablar allí mismo. ¿Te queda bien?, fue lo primero que dijo Luis cuando ella llegó a la hora acordada. Lo sé, respondió y pensó que en realidad debería serle indiferente lo que este tipo piensa sobre su estilo cambiado. Caminaron por el sendero del parque y Alicia solo le pasó parcialmente los resultados de la conversación con su amiga. Luis dijo que no era un problema. Encontrar dinero y, más aún, médicos, ya sea aquí o en el extranjero. No es necesario ir lejos, dijo Alicia. Él encogió los hombros. Y luego, de alguna manera extraña, el tema cambió imperceptiblemente a su propia persona. Alicia contó en qué trabajaba, a qué se dedicaba. Se dio cuenta de que ya era una charla fuera de tema, se sintió incómoda, se enojó con Luis, porque él comenzó primero. Alicia, hola, de repente se escuchó la voz de Marco. El novio elegido por unanimidad por la familia, excepto la novia, se acercó sigilosamente, literalmente salió de detrás de los arbustos. Y ahora miraba confundida. Por alguna razón, le recordó a Alicia un búho, amable y un poco torpe. ¿Quién es este contigo? Un conocido. Se llama Luis. Y este es Marco. Es mi amigo, respondió, pero ya apartando la mirada, porque no podía obligarse a decir que esto, como todos decían, era su prometido. No puedo comunicarme contigo, reprendió suavemente Marco, mi madre pregunta por ti. Salúdala. Alicia se inclinó, arrancando un diente de león del suelo. ¿Por qué te cortaste el pelo? No te queda bien. Mamá siempre decía que tu cabello largo era tu adorno. ¿Sabes qué? Estos son mis cabellos y hago lo que quiero con ellos. ¿Y tú, saliste a la calle, le pediste permiso a mamá para salir? Le dijo con malicia, estoy harta de todo. Tu madre tiene una opinión sobre todo. Eso es suficiente para mí. Lanzó el diente de león al suelo y lo pisoteó. Luis, sin ningún tipo de vergüenza, sonrió, casi gruñó. Sí, chico, corre. ¿Y tú quién eres? Marco nunca había visto a Alicia tan irritada. ¿Por qué te metes con mi prometida? Oh, prometida. Luis arqueó una ceja y de repente tomó la mano de Alicia, la acercó a sus labios y la besó galantemente, pero al mismo tiempo la miró abiertamente y con depredación. Acepta mis felicitaciones. Alicia se sorprendió al principio, le recorrió un escalofrío por la espalda,
pero luego sus mejillas se encendieron y casi gritó. Todavía no he dicho si estoy de acuerdo. Y déjame en paz a ambos. Se dio la vuelta y corrió fuera del parque. Alicia, Marco corrió tras ella, pero Luis lo detuvo agarrándolo por el hombro. ¿Quiere estar sola, no lo entiendes? Tú. Marco nunca había peleado en su vida, pero ahora realmente quería. No le gustaba este conocido de Alicia, a quien nunca había visto antes con ella. No le gustó cómo besó la mano de la chica y cómo ella lo miró. En general, se sentía incómodo y fuera de lugar. Mantente alejado de ella, dijo lo más amenazante posible y también se fue del parque. Luis sonrió. No tenía la intención de hacer lo último en absoluto. Alicia le interesaba mucho y ahora no solo como amiga de su gran y repentina problema. Sin embargo, no dudaba de que todos los problemas eran solucionables, porque hasta ahora, pase lo que pase en la familia Álvarez al final, de una forma u otra, con grandes o pequeñas pérdidas, y no de su parte, pero todo se resolvía. Literalmente al día siguiente, Luis apareció en la casa de Natalia. Una vez más, decidieron juntos que para empezar, estableciendo, por así decirlo, contacto, sería más favorable si Martín no estuviera cerca, y así fue, estaba en el trabajo. Luis llegó con un ramo de flores, pero después de su reunión, Natalia le pidió a Alicia que se las llevara consigo, porque cómo podría explicar su aparición a Martín. Natalia quería cancelar la reunión incluso el día anterior. Renunciar a todo y no está claro cómo, pero resolver todo por sí misma, pero el caso fue tal que quedó claro. Sin el apoyo de Luis, que apareció repentinamente como un oasis para un viajero perdido en el desierto, no se puede hacer. El caso fue que Martín regresó a casa borracho. Dijo que en el trabajo le dieron una advertencia y es posible que lo despidan por completo. Natalia le pidió a su esposo que se mantuviera firme, ya que pronto terminará el verano y María tiene que ir a la escuela y aún no se ha preparado ni comprado nada para ella. Pero Martín respondió enojado que él es el hombre de la familia y resolverá todo por sí mismo. Agregó que los niños de hoy en día son muy mimados, que todavía se pueden comprar algunas libretas y que cualquier uniforme, una mochila nueva, es un capricho y una tontería. Luego, muy silenciosamente, aparentemente pensando que su esposa no lo escucharía, agregó que estaba harto de criar a una niña ajena. Pero no se detuvo ahí. Por la noche, María le preguntó si le compraría yogur. Martín gritó a la niña que la pondría a pan y agua, y entonces sabría cómo apreciar un pedazo y dejaría de quejarse. Es por eso que Natalia recibió las palabras de promesa de Luis con avidez. Para empezar, he arreglado con la clínica local aquí en la ciudad, tienen muy buenos especialistas. Por cierto, hacen maravillas. Pero si no te importa, puedes venir para el examen mañana. Oh, tan rápido. Se sorprendió Natalia. Bueno, el dinero abre diferentes puertas, encogió los hombros Luis. Pero necesito hablar con Selena. Ella es nuestra vecina. A veces cuida a María. Sí, asintió Alicia, yo misma podría cuidarla, pero mañana tengo 2 clases. Es una opción, pero puedo ofrecer el servicio de niñera. No, ¿qué dices? ¿Qué dices? Es demasiado, protestó Natalia, y además, es una persona ajena. ¿Y la vecina? ¿La conoces bien? Pero esto es algo diferente, respondió Natalia. Ella entendía que en su situación, esta inesperada preocupación, la precaución de Luis, era un verdadero salvavidas, pero por otro lado, le resultaba incómodo aceptar esta ayuda y de alguna manera preocupante. Cuando Luis se fue, Natalia habló con su amiga y obtuvo su apoyo para contarle todas estas noticias a Martín. Por cierto, decidieron decirle que era un conocido lejano, muy lejano, quien estaba ayudando. La conversación se trasladó al día siguiente por la mañana, porque entonces su esposo tendría que ir a trabajar de nuevo, y si hablaban por la noche, tendría mucho tiempo para objetar, expresar su opinión, e incluso armar un escándalo. Afortunadamente, Martín solo escuchó, y ni siquiera dijo nada, simplemente desestimó la idea de tratamiento como inútil, en su opinión. Y se fue a trabajar. Allí, volvió a haber una falta de productos, y la gerencia estaba buscando al culpable. El examen duró mucho tiempo.
Natalia pensó que tendría que esperar varios días para obtener respuestas, pero, para su sorpresa, el médico jefe de la clínica dio inmediatamente su pronóstico de que el restablecimiento del estado normal del cuerpo era posible si se iniciaba pronto el tratamiento. No te preocupes por la operación, aseguraron a la paciente, tenemos todo lo necesario para llevarla a cabo al nivel de las mejores clínicas de América y Europa. Ahora necesitamos realizar algunas investigaciones adicionales y podremos fijar una fecha. Creo que, teniendo en cuenta todo, más el periodo de rehabilitación, para Año Nuevo ya podrás intentar dar tu primer paso. ¿De verdad? Se sorprendió Natalia. Las lágrimas le llenaron los ojos cuando imaginaba que podría recuperar la salud. Podría pasear con su hija, y luego, algún día, como había soñado, incluso podrían ir juntas al mar y chapotear en las olas. Pero inmediatamente se contuvo. El mar está lejos. Lo importante es simplemente recuperar la salud. Los pensamientos de Alicia en los últimos días estaban completamente ocupados por el destino de su amiga. No le quedaba casi tiempo para sí misma. Sin embargo, esto no la preocupaba mucho. En la vida de la chica, todo se había sometido desde hace mucho tiempo a la rutina habitual, clases con estudiantes, un poco de ejercicio, ver su serie favorita, y luego volver a verla. Y también las tareas domésticas. ¿Qué vida personal hay aquí? Incluso si los parientes parecen haberse propuesto casarte lo más rápido posible. Papá, ¿y qué? ¿Hay escasez de hombres en la tierra? Preguntó Alicia con cuidado, sin prisa, mientras hacía otra mermelada de requesón. Ese día, cuando se reunieron alrededor de la mesa para hacer grandes empanadas, la familia no pudo evitar el tema que irritaba a Alicia. No, por supuesto. Simplemente mamá y yo creemos que Marco sería un buen marido para ti. ¿Y a quién le importa lo que yo pienso? No discuto, Marco es un gran chico y realmente podría ser un buen marido, solo para alguien más, supongo. ¿Por qué? ¿Qué no te gusta de él? Apoyó a su padre la madre de Alicia. Bueno, simplemente no hay chispa, respondió honestamente la chica. Oh, mi nieta, sacudió la cabeza la abuela, la chispa puede ser peligrosa. Y luego, como si un incendio ocurriera. Alicia se quedó quieta, notó que había manchado su vestido con harina. Estoy harta de hacer empanadas y hablar de novios. Eso es todo, ya no más productos semiacabados para mí, dijo, levantándose y sacudiendo las manos, voy a ver a Natalia. Oh, ¿por qué te molestas con ella? Es una mujer adulta y casada, se indignó la madre. La edad y el estado civil no son obstáculos para la amistad, gritó Alicia desde el baño, se fue a lavarse las manos y así fue. Pero en realidad, Alicia no se dirigió a casa de su amiga, sino a una dirección completamente diferente. Y decidió hacerlo sin previo aviso, porque quería ver y conocer personalmente el lugar donde teóricamente viviría su amiga. Ya no había dudas de que era mejor mudarse de la casa donde el esposo cambia agresivamente delante de su esposa y tiene malas intenciones. Deja pasar. Estoy buscando a Luis Álvarez. Dile que Alicia está aquí, dijo de manera profesional en el intercomunicador junto a la mansión, ubicada en un pintoresco y ecológicamente limpio barrio de la ciudad. Adivinaste. El guardia de la puerta, que bien podría haber interpretado a un bulldog en una obra de teatro, abrió las puertas, ya que era muy sólido y tenía una expresión facial muy seria. Después de saludar a la inesperada visitante, el guardia la llevó a la casa. Alicia aprobó el pequeño y bien cuidado jardín exterior y el elegante, pero no excesivamente dorado como en las casas de algunos ricos, ambiente interior que vio en los programas de televisión. Hola, de repente se escuchó una voz femenina melódica y una rubia de unos 20 años salió al vestíbulo hacia Alicia y el guardia. Hola, respondió Alicia y pensó, ¿y quién es esta? Luis había dicho que la segunda esposa de su padre era de su misma edad. La criada también era una belleza cuidada, por lo que solo quedaba una opción, esta era la amiga de Luis. Bueno, eso era de esperar. Así que eres Alicia. Luis habla mucho de ti y de esta Natalia. Es genial que hayas venido, pensé que tendría que ir yo misma a verte, dijo la rubia. ¿Por qué tendrías que venir a vernos?
para conocer a la pariente y a su mejor amiga, respondió la rubia de manera demasiado ingenua para ser la amiga de Luis. Oh, no me he presentado. Me llamo Isabella. Pedro se dirigió al guardia. Estás libre. Y luego se volvió hacia la invitada. Vamos, Luis está en el patio trasero. Alicia no le gustaba la rubia. Demasiado llamativa. Y qué nombre tan maravilloso, Isabella. También pensó que había ido a hacer Vareniki y ahora se sentía incómoda con su suéter de cuello estirado. Y todo esto fue en vano. ¿Y por qué debería sentirse incómoda en presencia de ellos, personas honestas? No tuvo tiempo de pensar en ello, porque, después de pasar por varias habitaciones, salió al patio trasero y se encontró en un pequeño y acogedor jardín en el centro del cual había un caballo de pelaje dorado fantástico en un pequeño corral. Junto a él, de rodillas, estaba Luis. Estaba examinando la pierna del animal y hablándole con ternura. No pensé que estos tipos pudieran ser tan suaves. Estaba vendando la pierna del caballo. Eso es todo. Ahora no te dolerá más. Serás un buen chico. Quédate quieto. Casi todo está hecho. Oye, doctor de animales, lo llamó la rubia en rojo y agitó la mano, vinieron a verte aquí. Luis se levantó. Se veía impresionante. Alicia lo vio por primera vez sin chaqueta. Debido al clima cálido, el hombre llevaba una camiseta negra simple que resaltaba todos los músculos de su cuerpo, torso y brazos. Hola, le sonrió a Alicia y dijo, no esperaba verte, pero me alegra. ¿Cómo estás? Bueno, estaba pensando en la propuesta de mudarme y quería ver por mí misma qué pueden ofrecerle a mi amiga, respondió ella con seriedad y hasta se sintió un poco ridícula. Y así, le dieron una docena de opciones más para elegir. Bueno, eso es maravilloso, Isabella aplaudió, no dudes, mi hermano podrá cuidar de tu amiga. Y yo también. En general, es terrible, suspiró, pero hay que seguir viviendo. Natalia y su hija, por supuesto, merecen lo mejor. ¿Hermano? Alicia se sorprendió, ¿eres su hermana? Sí. ¿Qué pensaste? Simplemente no dijo que tenía una hermana. Bueno, solo tengo una hermana. Mi hermano es un tipo rudo y ahuyenta a las mujeres. Así que ten cuidado. Bueno, me voy. Tengo cosas que hacer, le guiñó el ojo a Alicia. Entonces, no solo eres millonario, empresario, deportista, sino que también te ocupas de los caballos? Preguntó Alicia, mirando a su alrededor, excepto al hombre que estaba lleno de definiciones. No soy un deportista, solo tengo buena genética, respondió Luis y sacó una manzana de su bolsillo de mezclilla, la partió por la mitad. Una parte de la manzana la pasó al alcance de la chica. Puedes ofrecerle un festín. A ella le encanta. Bueno, si dices así. Tomando la jugosa fruta, la chica la ofreció cuidadosamente en su palma y se sorprendió cuando el caballo aceptó la delicia con sus labios suaves y aterciopelados. ¿Qué le pasó? Tropezó con una pieza de metal que sobresalía del suelo. Fue mi culpa. Debería haber prestado más atención a dónde la llevaba. Pero ahora todo está bien. En general, ella ya es una viejita, pero como ves, se ha mantenido bien. Fue mi primer y único caballo. Acarició al animal lentamente en el cuello. Mi padre y mi hermano nos dijeron una vez que había 2 regalos para el año nuevo, un caballo y María. Roberto eligió lo segundo, naturalmente, y este caballo me tocó a mí. Y entonces sus dedos se encontraron sobre la sedosa piel y sintieron como si un pequeño rayo los hubiera golpeado. Alicia retiró su mano y miró tímidamente hacia los dedos de sus zapatos. De hecho, vine a hablar sobre Natalia. Si están ofreciendo su patrocinio, sería tonto rechazarlo. No pienses que Natalia es una tonta en absoluto, o simplemente todo lo que ha estado sucediendo, todo lo que ha pasado en los últimos años, ha tenido un gran impacto en ella. Y no puedo permitir que, por mi intervención, tome una decisión equivocada. Entiendo. Entonces, ¿eres como su representante? Bueno,
Señor representante, haz preguntas y establece condiciones. Vamos a negociar. Dijo esto fácilmente, incluso bromeando, pero Alicia entendió que la conversación sería seria. Natalia había aceptado su situación a lo largo de los años, y si hubiera etapas que, según las teorías de muchos psicólogos, una persona en una situación de vida difícil debería pasar, ella las había superado instantáneamente, encontrándose rápidamente en una especie de paz. Sin embargo, no era esa resignación en la que el mundo parecía volverse blanco y negro y no te importaba nada ni nadie. Natalia simplemente decidió dejar ir el pasado, no permitiéndose ser atormentada por él, y enfocarse en lo único y realmente importante, su hija. Fue su hija quien la motivó a recuperar su salud, a trabajar más. Fue María quien no la dejó desanimarse. Aunque ahora también necesitaba reconocer que, siendo llevada por los mejores motivos, Natalia cometió muchos errores, siendo el principal de ellos casarse con Martín. Ahora, después de un tiempo considerable, ella entendía que se casó con él por desesperación, porque parecía que a quien más le importaría, una huérfana sin educación universitaria, con un niño en brazos y además enferma. Así que aceptó a Martín como su salvador. Y pasaba por alto todos sus defectos, desde su tacañería hasta su desprecio, a veces incluso su desprecio, hacia ella misma. Pensaba que si todo no estaba muy mal, entonces estaría bien. No podría ser peor. Pero resultó que podría ser peor. Y ahora a Natalia simplemente le daba miedo por su hija. Pero también un poco por sí misma. Sin embargo, ese miedo solo la dominaba en días pasados. Y ahora, cuando apareció una persona en su vida, un punto de apoyo externo, una copia de aquel que había destruido su vida por su carácter y sus intenciones, parece ser su completo opuesto. Ahora el miedo se ha ido, reemplazado por la esperanza de que hay justicia en el mundo después de todo. No, Natalia no esperaba ningún regalo fantástico del destino por lo que había sufrido en el pasado, pero esperaba tímidamente que todo se arreglara de tal manera que pudiera ser una madre sana para su hija. Que pudieran vivir juntas de forma independiente. Paz en el mundo. Natalia pensaba que tal vez la racha de mala suerte había terminado cuando Alicia llegó y le contó sobre su visita a la casa de los Álvarez, habló con Luis. Y también conoció a su hermana y parece que es una chica muy agradable. Mientras tanto, recordando cómo por la mañana Martín volvió a pelear, diciendo que tendría que trabajar toda su vida para pagar la medicina de su esposa inválida, Natalia estuvo de acuerdo en que sería mejor mudarse. Entonces, empacamos nuestras cosas. Llamaré a Luis ahora. Que venga a recogerlas. Así que, Martín está en el trabajo hasta la noche, ¿verdad? Alicia estaba un poco avergonzada de que no se estuvieran mudando, sino huyendo. Pero esa era la única opción, especialmente porque no quería escándalos. En general, ¿qué tan adecuado es Martín? No quería averiguarlo en la práctica. ¿A dónde vamos?, preguntó María, mirando emocionada como su tía Alicia metía apresuradamente todas sus pequeñas pertenencias en una bolsa de viaje. La niña estaba de pie a su lado, abrazando a un oso de peluche blanco con un lazo rosa alrededor del cuello. Fue un regalo de Luis. A visitar a los amigos de mamá, explicó Alicia, lo cual en principio era incluso verdad. ¿Y papá no va a ir con nosotros?, preguntó la niña con temor y sus ojos se iluminaron cuando se enteró de que no. Hay caballos allí, dijo Alicia, Luis seguramente te dejará montar en uno. Y también hay un jardín con flores. ¿Y cómo voy a ir a la escuela? Solo sé cruzar la calle, de repente recordó la niña sobre la próxima escuela. Probablemente te lleven en coche o simplemente vayas a otra escuela. Definitivamente encontraremos algo. Entonces, ¿realmente necesitas todos estos juguetes?, preguntó Alicia con una tristeza condenada, mirando las estanterías llenas de cosas. Había un montón de juguetes en la caja también. Muy necesarios. Y necesito libros, y una lámpara, señaló con el dedo la lámpara en forma de luna. Sí, todo está claro contigo, suspiró y sacudió la cabeza Alicia, y fue a buscar algunas cajas para empacar todo correctamente. A Martín no le faltaba intuición, simplemente resultó que ese día salió del trabajo antes. ¿A dónde vas?,
De inmediato se dio cuenta de que su esposa no iba a la clínica con su hija y con tantas cosas. Pero lo que más enfureció a Martín fue que alguien más estaba sosteniendo a Natalia en sus brazos y no le importaba que su esposa estuviera hablando de conocidos. No estaba bien que alguien más sostuviera a su esposa en sus brazos. Esto no provocó celos en el marido, sino una especie de ira posesiva. Martín, necesito tratamiento. Era incómodo hablar en esta situación. Natalia pensó que ya le habían quitado las muletas en la sala de espera. De hecho, Luis iba a organizarla allí mismo. Pero Martín apareció en el momento equivocado. Sería mejor explicarle todo por teléfono. Por ahora me quedaré con amigos. Será mejor así. Allí no te causaré problemas. Mírala. Así que estoy trabajando y ella ya está haciendo de las suyas. Ya se confundió con él, ¿verdad? Cálmate, tu esposa está en buenas manos, dijo Luis y le envió a Martín una sonrisa tan significativa que lo enfureció aún más, pero también le dio a entender con toda su apariencia que sería mejor no meterse, es peligroso. Vamos, cálmense, intervino Alicia entre la amiga y su esposo. Natalia es una adulta y puede decidir por sí misma dónde vivir. ¿Y qué pasa con la niña? No la dejaré ir, insistió Martín en controlar la situación. ¿La has adoptado?, preguntó Luis de repente. ¿Quién demonios eres tú? Martín se quedó sin aliento de indignación. Te lo pregunto de nuevo, ¿has adoptado a la niña? No, pero... Entonces no te metas. Tu voz claramente no es decisiva, dijo Luis con una sonrisa, y con la misma facilidad y cuidado que si fuera una delicada vasija de porcelana, acomodó a Natalia en el asiento delantero del auto. Además, después de que abriste la boca sobre el apartamento de tu esposa, y comenzaste una relación con una amante en un piso inferior, agregó Luis y sin decir nada más, se sentó en el asiento del conductor. Alicia y María ya estaban en el auto, la primera en el asiento del pasajero delantero, la segunda al lado de su madre en el asiento trasero. Los vecinos habían escuchado todo, y ahora todos miraban a Martín con desaprobación, y él, que hasta ese momento había sido muy valiente, de repente se sintió más humillado y ofendido que nunca. No deberías haber dicho eso, dijo Alicia. Hay que poner en su lugar a los que se creen muy listos, respondió Luis. Pero él es mi esposo, dijo Natalia, necesito llamarlo urgentemente. ¿Cómo me han metido en esto? Continuó indignada, disculpen, pero esto no es asunto suyo. María es parte de nuestra familia. De los Álvarez. Y eso significa que su familia y especialmente todo lo que le sucede a su madre es nuestro asunto, dijo Luis con calma, has tomado la decisión correcta al aceptar mudarte. Tu esposo, admito que este hombre puede tener cualidades positivas, pero admito que esto es exclusivamente por respeto a ti. Pero claramente no es la mejor compañía ahora que necesitas recuperarte lo más rápido posible. Al llegar a la mansión, Luis permitió que Natalia diera literalmente un par de pasos por su cuenta, pero luego, viendo lo difícil que le resultaba, dijo que debía conservar sus fuerzas y la levantó de nuevo en sus brazos. Alicia iba detrás, con María a su lado. Isabella recibió a los recién llegados de una manera especial. En el vestíbulo colgó un cartel brillante que decía, «Bienvenidos a casa», y lanzó confeti al aire. Alicia pensó que era demasiado, pero Natalia, lo cual rara vez sucedía, sonrió, y en general, al conocer a la hermana de Luis, estaba claro que le agradaba. El equipaje del coche fue inmediatamente llevado por una sola persona. Thomas, a quien presentaron como una especie de mayordomo y una persona a la que se podía acudir con cualquier pregunta. También resultó que en la casa había una temible criada llamada Flora, dos criadas más jóvenes, Erika y Viola. Para Natalia prepararon 3 habitaciones, una para ella, otra para María y otra más grande, tipo salón, y todas estaban contiguas. Si necesitas algo, dilo de inmediato. Los sirvientes están avisados de que eres nuestra reina, sonrió Luis cuando dejó a Natalia en el sofá de la sala de estar. Gracias, respondió ella tímidamente, intentaré no causar muchos problemas. ¿Problemas? ¿Desde cuándo se llama así a la preocupación? Tal vez deberíamos tratarnos de tú, y después de obtener el consentimiento, continuó,
Solo quiero que tu estancia y la de María sean lo más cómodas posible. Y mi padre está completamente de acuerdo conmigo. Alicia, ¿y el tío Luis, tiene esposa? Preguntó María de repente, cuando Alicia llevó a la niña fuera de la sala de estar para mostrarle su habitación. Por cierto, aquí había algo que sorprender. Todo estaba decorado en tonos blancos celestiales y rosados. La cuna no era común, sino que tenía forma de carro con ruedas doradas, con un toldo transparente y divertidos unicornios de peluche en la base. María, al ver esta magnificencia, incluso chilló de asombro. Se quedó sin palabras. Y luego hizo esta extraña pregunta. Bueno, parece que no. ¿Por qué preguntas, pequeña? Solo porque, respondió la niña y salió corriendo para ver la habitación más a fondo. En general, se podría elogiar a Luis por haberse preparado tan bien para la llegada de la niña. Pero, por otro lado, fue demasiado. Probablemente gastaron una fortuna y todo por el repentino amor por la familia recién encontrada. A Alicia le pareció extraño. No es que no creyera en la bondad humana, pero todo esto la ponía en guardia. Finalmente, después de ayudar a su amiga a instalarse en su nuevo hogar y preguntarle en detalle sobre todo lo relacionado con su tratamiento planificado en el futuro cercano, Alicia pudo dejar la casa de los Álvarez y regresar a la suya. Tenía mucho trabajo, clases con sus estudiantes, y también necesitaba pensar en algo para Marco. El teléfono simplemente no dejaba de sonar con sus llamadas. Al despertarse a la mañana siguiente, Natalia no entendió de inmediato dónde estaba. Y cuando lo recordó, pasó varios minutos simplemente mirando cómo un rayo de sol se detenía en la pared y aceptaba una nueva realidad sorprendentemente próspera. Era difícil creer que ahora se le ofrecía la oportunidad de vivir en comodidad, de recibir cuidados. Luis le dio la oportunidad de elegir entre varias sillas de ruedas profesionales. La sociedad que sería más adecuada para Natalia. Oh, qué difícil fue esta elección. Y en general, era un poco tímido usar todo lo que este hombre estaba dispuesto a dar. Pero no se podía decir lo mismo de María. A la niña le encantaba su nueva vida. Le gustaba que Luis realmente le permitiera montar a caballo. Naturalmente, él llevaba a la yegua por las riendas. Le gustaba la habitación donde se sentía como una pequeña princesa. Y que para el desayuno podía tener panqueques, gofres suaves con crema o quesadillas. «La vas a malcriar», dijo Natalia sacudiendo la cabeza. Estaban sentados en el jardín. Él sugirió tomar té en un día tan cálido y brillante al aire libre. En la mesa, además de todo para el té, también había papeles de la clínica. Necesitaba revisar el paquete de tratamiento propuesto. Parece que acordamos usar el «tú», sonrió Luis y miró a la joven mujer tan atentamente que ella se sintió incómoda. Sí, por supuesto. La vas a malcriar. Es lo menos que puedo hacer. Pero no tienes que hacerlo. Estás equivocada. Sabes, simplemente creo en el destino, en que muchas cosas en nuestra vida no suceden por casualidad. Y hasta ahora, eso no me ha decepcionado, Natalia. Inesperadamente, tan inesperado que se quedó sin aliento. Él tomó su mano. Sí, ya la había tocado cuando la llevaba en brazos. Pero ahora era diferente. Haré todo lo posible para ganarme tu confianza y perdón por lo que hizo mi hermano. No eres responsable de él. Abrió los ojos y se sorprendió de lo extraño que su propio corazón se detuvo por un momento. Era un sentimiento tan maravilloso, que no había tenido en mucho tiempo. Nunca lo había tenido con Martín y quería que se repitiera. Pero eso la asustaba. Me alegra que puedas ver en mí a una persona completamente diferente. Y sin embargo, somos familia. Quiero estar cerca cuando des tus primeros pasos, cuando estés sana. Natalia sonrió y se apartó. Hizo como si estuviera mirando a una abeja tardía que recogía néctar de una rosa púrpura. Las siguientes semanas se convirtieron en un tiempo insoportablemente largo, porque a pesar de todos los pronósticos favorables de los médicos, la incertidumbre la atormentaba. Natalia, aunque deseaba más que nada en el mundo recuperar la salud, estaba muy cansada de los exámenes, de los términos complicados que le arrojaban.
y se preocupaba por su hija, cómo manejaría estos cambios, si estaría peor en la nueva casa. No podía quejarse de cómo los trataban. Parecía que su llegada, ese Luis, su hermana y los sirvientes, era extraño tener sirvientes en absoluto. Parecía que lo aceptaban naturalmente, como si así debiera ser. Pero de todos modos, ahora María estaba fuera de su entorno habitual y ni siquiera podía jugar con sus antiguos amigos del patio. Y por supuesto, Natalia pensaba en cómo sería cuando todo esto terminara. Porque no era posible que el destino sonriera así, y eso fue todo. Y eso significaba que tendría que, probablemente, recuperarse así, volver a su vida normal. Tendría que divorciarse de Martín. Y, no había duda al respecto, sería largo y difícil. En cuanto a la hermana de Luis, Isabella, ella parecía simplemente maravillosa. Y aunque era vergonzoso admitirlo, aunque apretara a Alicia, Natalia se había convertido en amiga de Isabella. Se habían acercado. Especialmente porque Natalia estaba encantada con lo que Isabella estaba haciendo. En general, papá quería que me convirtiera en abogada, no en diseñadora, compartió la chica. En este día nublado, Natalia estaba en su habitación, que, debido al caos creativo reinante, más parecía un estudio creativo. Y eso es lo que era en esencia. Isabella estaba dando vueltas alrededor del maniquí con un trozo de tela, tratando de averiguar cómo sería mejor drapear el material en el vestido. Natalia estaba sentada junto a ella en una silla de ruedas, que no necesitaría acostumbrarse por mucho tiempo. Pero soy terca. Dije que me escaparía de casa si no era a mi manera, continuó la chica. Sí, eso es valiente, asintió Natalia. Ella personalmente no podía imaginar cómo se podía comunicar con los parientes si, en general, tenías una buena relación con ellos. Ella siempre había soñado con una familia. Natalia hojeaba los bocetos. Resulta que en 6 meses, Isabella, que había recibido la educación adecuada, tendría un desfile en Roma. Por ahora, por supuesto, no sería parte de la Semana de la Moda Mundial, pero ya era un comienzo. Yo también quería ser diseñadora. ¿De verdad? Vaya. Cuéntame por qué no lo hiciste. Tenía que ganarme la vida, se encogió de hombros Natalia y de inmediato se dio cuenta de lo feo que sonaba, insinuando que alguien era rico. Lo siento, no quise decir eso, simplemente no había oportunidad. Está bien. Pero tal vez sea hora de realizar el sueño ahora. ¿De qué estás hablando? No entendió Natalia, mirando más bocetos. Estaban cruelmente tachados, al parecer, eran variaciones de lo que la joven diseñadora ya estaba tratando de crear en vivo. Bueno, ahora puedes empezar a aprender, respondió tan casualmente, como si la oportunidad ya estuviera lista, solo tienes que extender la mano, entiende, seguro que tienes talento. Es una lástima perder esta semilla de felicidad en la vida si no haces lo que te gusta. Oh, Isabella. Hablaba hermosamente, pero era naturalmente cósmicamente lejana de la verdad, ya que muchas personas tienen que hacer lo que no les gusta para simplemente ganarse la vida para ellos y sus seres queridos. Por cierto, vamos a hacerlo ahora mismo, la chica sonrió y aplaudió su idea. ¿Puedo? Preguntó a Natalia, y cuando ella asintió con la cabeza en respuesta, la llevó más cerca del maniquí. No puedo pensar en qué hacer aquí. Y señaló con el dedo la línea de la cintura del maniquí y más abajo por la línea del muslo. Debería haber un drapeado aquí, pero ya he probado miles de opciones, todas son incorrectas. Toma. Le entregó a Natalia alfileres con cabezas de perla. Al principio, Natalia quería rechazarlos, ¿qué sabía ella de eso? Pero luego se mordió el labio y pensó. Se levantó resueltamente a trabajar. ¿Por qué no intentarlo? Bueno, por diversión. Isabella no intervino en el proceso, observó en silencio. Listo, dijo finalmente Natalia, y como ves, salió. Quería decir que salió horrible. ¿Qué más se puede esperar de un aficionado? Pero luego Isabella la llenó de cumplidos, que era original, fresco, ligero y al mismo tiempo las líneas, como la tela se asentó, resultaron ser estrictas, transmitiendo perfectamente la esencia del estado de ánimo del vestido.
Isabella fotografió el vestido, lo rodeó, grabando un video. Listo. Este vestido se va a Roma. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que se va a Roma? Natalia parpadeó confundida. Lo envié a mi maestro, encogió los hombros la chica y mencionó el nombre de un diseñador muy conocido. ¿Qué? Lo hice yo. Exactamente. Le pregunté si mi amiga tiene talento o si sería mejor que buscara otra vocación en la vida. Pero. Natalia no entendía cómo era posible. ¿Qué estaba haciendo Isabella? Por cierto, el hecho de que te hayas graduado como costurera y diseñadora es muy bueno, porque entiendes el proceso de creación de ropa desde adentro. Natalia no había pensado en eso de esa manera. Solo pudo asentir con la cabeza. Luego hablaron no solo sobre moda, sino también sobre el futuro cercano. Natalia notó que su nueva amiga tenía un nombre muy inusual y hermoso. Y ella respondió que simplemente su madre, la segunda esposa del padre de Luis, a quien tomó cuando la primera murió de cáncer, era de Italia. De ahí el nombre. Y luego, de alguna manera, llegó el día en que Natalia tenía que someterse a una operación. La joven, por supuesto, estaba nerviosa y, al quedarse dormida con anestesia, estaba más segura de que era desesperada que en las palabras de los médicos. Pero cuando se despertó, resultó que la intervención fue exitosa. Y luego, en los días siguientes, quedó claro que todo salió incluso mejor de lo que los médicos habían planeado originalmente. Natalia se estaba recuperando. Por supuesto, todavía había un largo proceso de rehabilitación por delante, pero lo más importante ya se había logrado. Martín, por cierto, casi no había hablado con su esposa durante todo este tiempo. Natalia y él se llamaron literalmente un par de veces, como, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? No preguntó por María. Solo se interesó en cómo se había enredado tanto en la luz. Resultó que estaba muy bien vivir lejos de su esposa, e incluso, según lo transmitió Alicia, ni siquiera estaba triste. Desafortunadamente, cada vez hablaba más abiertamente con esa pelirroja del primer piso. Natalia, al enterarse de esto, ya no sentía nada. En el sentido de que se dio cuenta de que el matrimonio con Martín se había construido sobre el desesperado deseo de tener a alguien confiable y cariñoso cerca. Nada salió como el destino mostró. No había amor nunca. Simplemente no tuvo el coraje de admitirlo antes, porque no veía alternativas a vivir sola. Pero ahora todo estaba cambiando y Natalia se sentía cada vez más libre. Alicia, durante todo el tiempo que Natalia se mudó a la casa de Álvarez, vivió como antes. Clases con los estudiantes, sus pequeñas alegrías. Marco, afortunadamente, parecía haber entendido que el matrimonio era algo serio y que tomar una decisión así requería mucho tiempo, pero expresó su descontento una vez, repitiendo las palabras de su madre sobre cómo la juventud pasa y que es mejor pensar en formar una familia temprano. ¿Estás seguro de eso? Alicia se rascó la sien con el dedo, apresurar a una chica con una respuesta insinuando que la chica está envejeciendo. Sabes, cariño, después de esto pensaré 100 veces más que tu candidatura con tu madre no es la mejor opción. Marco se sonrojó como un cangrejo. Se disculpó e incluso trajo un ramo de rosas amarillas. Rosas amarillas para la despedida. ¿Has oído hablar de eso? Murmuró Alicia, pero tomó el ramo. Marco estaba realmente molesto. Bueno, está bien, ¿qué más da? Te conozco demasiado tiempo. Desde el jardín de infantes, para ser más precisos. Hagamos un trato, si realmente esperas algo serio. Solo dame tiempo. No presiones, no saques el alma. Y si no, incluso esa amistad que hemos tenido todos estos años, comenzará, perdóname, a desaparecer. Marco estuvo de acuerdo. En general, ahora estaba de acuerdo con todo. Pero también decidió firmemente, no retrocederá, porque la víspera, cuando trajo las flores él mismo, fue a visitar a Alicia y en la habitación de la chica la puerta no estaba muy abierta, vio un ramo de flores en la mesa. Algo exuberante, como orquídeas. Marco no entendía nada de eso y comenzó a sospechar, porque no había fiestas en la casa de su amada. Entonces,
Alguien se los regaló. ¿Y quién? No es el rico que cuidaba a su amiga. Marco no tenía miedo de perder, porque, ¿qué puede significar un tipo así en comparación con él, un hombre que Alicia conoce desde la infancia? Pero aún así fue desagradable. Ya quería que Alicia llevara un anillo de bodas, como una mujer casada, y se comportara en consecuencia. Alicia misma estaba ocupada con algo más, en su opinión, más importante, que pensar si era hora de casarse. En primer lugar, ella estaba cuidando a su amiga. Todo le parecía que Natalia podría ser víctima de algo, que ella misma no podía entender. Pero resultó que, de hecho, Álvarez estaba muy interesado en ella. Toda esta preocupación. Y además, Alicia estaba un poco celosa de su amiga con Isabella. Hasta ahora, en esencia, solo ella, Alicia, había sido amiga de Natalia y la aparición de un nuevo personaje en el pequeño grupo la preocupaba. Y aún más, no quería que Natalia cayera bajo una mala influencia. Un día, Alicia se apresuraba a clases. Al mismo estudiante, por cierto, cuyos padres la rechazaron por llegar tarde, pero cambiaron de opinión. Alicia estaba triunfante. Después de todo, resultó que era la mejor. Se apresuraba por la ruidosa ciudad, pensando que definitivamente tenía que pasar por la casa de Natalia, para ver cómo estaba recuperándose después de la operación. Y de repente, al pasar por la terraza de verano, casi todo en la ciudad ya estaba cerrado, pero esta permaneció, oculta por una lona de color café en lugar de paredes, escuchó una voz familiar. Luis estaba hablando con alguien, y el nombre de Natalia sonó. La chica se detuvo desde este lado del extremo, adyacente a la terraza de verano del edificio. Casi no había transeúntes, pero por los sonidos, los hablantes estaban sentados aquí en la mesa más cercana. ¿Los documentos están listos? No te preocupes, te enviaré un modelo de contrato mañana. ¿Qué dicen nuestros hombres? Bueno, en general, la situación no es fácil, pero creo que debemos tomar el control. ¿Lo más importante? De lo que se escuchó después, quedó claro que Luis se había reunido con su abogado y hablaban sobre el hecho de que María no era solo la hija de Roberto Álvarez, sino también su heredera legal, ya que Roberto había heredado una gran parte del negocio familiar de su padre. Parecía que estaban hablando de mucho dinero. Pero lo que fue un verdadero shock fue otra cosa. Resultó que a Luis le preocupaba que Natalia, como representante de su hija, pudiera hacerse con este negocio. No tenía la intención de permitirlo. Y su plan era tal que Alicia se enfureciera y finalmente, completamente, dejara de respetar a esta persona. Un verdadero monstruo en lugar de un hombre, a quien ella ya, qué tonta. Esta persona ya comenzaba a gustarle, y las flores que envió hicieron que su corazón temblara. Al escuchar lo suficiente y temiendo ser descubierta, Alicia decidió irse. Y se dio cuenta, por cierto, de que estaba llegando tarde de nuevo. Ella suspiró, se detuvo, marcó el número de los padres del estudiante, y, sin querer escuchar cumplidos, dijo que no iría. Las circunstancias lo exigen. Prometieron dejarle una reseña negativa en todos los recursos. Alicia casi arrojó el teléfono al suelo. Por cierto, Luis también fue culpable de esto. La distrajo de su trabajo con su conspiración. Cómo lo odiaba en ese momento. Pero se contuvo. Necesitaba hablar con Natalia lo antes posible. Solo que resultó que esto solo se podía hacer más tarde, porque en 3 horas había otra clase y Alicia no podía permitirse perder a este estudiante en absoluto. Y luego llamó su madre. A la abuela de Alicia le dio un ataque al corazón. No era mortal, pero, por supuesto, la chica se apresuró a casa. Resultó que solo al día siguiente logró salir con su amiga y, por supuesto, no quería hablar de todo por teléfono. Alicia, ya quería llamarte y exigirte que vinieras tú misma. La amiga estaba de un humor sorprendentemente bueno. Y por alguna razón, Alicia sintió que no solo se debía a que ella se estaba recuperando. Hoy es un día increíble. Imagínate, María dijo que le gusta la matemática. Luis sugirió un tutor muy bueno. Resulta que María tiene habilidades, solo necesitaba un enfoque diferente.
Alicia estuvo de acuerdo con esto hasta que comenzó a enseñarle a la niña ruso. Ella no subió por encima de 4. Aparentemente, María pertenecía a esos niños a los que se les debe presentar un tema difícil de una manera especial y luego les irá mejor. La niña seguramente se alegraría por los éxitos de su joven estudiante, pero se avecinaba una conversación seria sobre otro tema, después de la cual, tal vez. Solo ahora que las emociones se habían calmado, Alicia pensó que al contar todo, Natalia podría anular todo su presente tan próspero, pero tampoco era posible callarse, porque entonces ella saldría, se encontraría en gran peligro. Y María también estaría en peligro. Alicia ya había respirado, había tomado aire en el pecho para comenzar, para lanzarse de inmediato al infierno, pero fueron interrumpidos inesperadamente. Un huracán de positividad irrumpió en la habitación con Isabella. Papá ha llegado. Sorpresa. Acaba de llamar, ya está llegando. Hurra. Con una sonrisa radiante, se acercó a Natalia, tomó su mano. Necesitas cambiarte de ropa urgentemente, asintió, señalando el vestido de casa con un dibujo gracioso de un ratón. Alicia estaba un poco en shock. La situación se estaba complicando. Ya se estaba convirtiendo en una catástrofe ante sus ojos. Logró averiguar que Óscar Álvarez era, en esencia, el verdadero dueño de todo el imperio empresarial familiar. Fue él, no Luis, quien tomó las decisiones clave. Y eso significaba que Alicia entendió que tenía que actuar con determinación. ¿A dónde vas? Llamó apresuradamente a la puerta Natalia. Necesito averiguar algo urgente con Luis, dijo en el camino, lo que se le ocurrió. Ahora solo quedaba esperar que ellos, estos ricos, a quienes claramente no les quedaba ni un ápice de conciencia ni decencia, la escucharan. Si no la escuchaban, Alicia aún no había decidido qué hacer en ese caso, pero no dudaba en que no permitiría que su amiga fuera herida. Al final, la operación ya se había realizado y con éxito, así que Natalia puede depender menos de esta familia, si no es buena. ¿Dónde está Luis? Atrapó a la mucama en el pasillo. Está en la oficina, pero Óscar Álvarez ordenó que nadie. Alicia, sin escuchar, se lanzó más allá de la oficina, entró sin golpear, sin invitación. ¿Te atreves, cachorro? Un hombre alto y canoso le dio una bofetada a Luis, quien estaba frente a él, con un golpe duro. Alicia se quedó paralizada, apenas cruzando el umbral. ¡Ay! De inmediato quedó claro, la escena claramente no era para extraños. Los hombres se volvieron hacia ella sincrónicamente. El que aparentemente era Óscar, el jefe de la familia, miró descontento por haber interrumpido una conversación detallada con su hijo desobediente. Luis estaba desconcertado y se podía ver que le resultaba muy desagradable aparecer bajo esa luz. Dije que no molestara. ¿Quién eres tú? Preguntó autoritariamente el hombre. Alicia. Al principio, la chica quería disculparse y salir, pero se dio cuenta de que este hombre, inmediatamente, olía a la debilidad. Esto significa que tendrá que tratar con él, y qué miedo, como si un lobo hubiera tomado forma humana y ahora estuviera mirando el alma reflexionando, ¿atacar o esperar? Soy amiga de Natalia, especificó ella y dio un paso adelante con valentía. Sé todo, sé lo que has planeado. Ya veo. La ceja del hombre mayor se arqueó, sonrió. ¡Qué interesante! ¿Interesante? Estalló Alicia, que de repente dejó de tener miedo. Y dijo todo lo que pensaba sobre el siniestro plan de Luis. Y luego algo comenzó a llegarle. De repente, como si leyera emociones, la ira del padre de Luis, la confusión y vulnerabilidad de Luis. E incluso pensó que sí. Usted, comenzó, pero el hombre canoso lo detuvo con un gesto. Afortunadamente, los abogados trabajan para mí, no para él. Y anoche me informaron una noticia interesante, que mi hijo biológico, resulta que decidió seguir los pasos de su hermano. Luis, dime, ¿pensaste que no me enteraría de nada en absoluto? ¿En serio? ¿Cómo no me enteraría de que estás subestimando las ganancias? Sí, tus cuentas, por cierto, están bloqueadas. ¿Qué? Papá,
lo explicaré. Bueno, inténtalo, pero más tarde. Mientras tanto, debo disculparme con esta encantadora señorita. Y se volvió de nuevo hacia Alicia. Lamento que las cosas se hayan retrasado. Debería haber dejado todo y venir tan pronto como descubrí que tenía una nieta. Tal vez deberíamos sentarnos. Necesitamos hablar seriamente sobre todo. Alicia ya comenzaba a sentir que todo lo que estaba sucediendo era irreal. Que se había convertido en la heroína de alguna película, mitad drama, mitad thriller. Finalmente, se obtuvieron respuestas a las preguntas. El pánico y el miedo de Alicia por su amiga estaban justificados. Resultó que Luis planeaba, ni más ni menos, que enamorar a Natalia y casarse con ella. Y también adoptar a María. De esta manera, obtendría un poder completo sobre la niña, heredera de la fortuna de su hermano. Y, además, prácticamente en palabras directas, Óscar Álvarez declaró que su hijo no tenía la intención de tratar bien y con cuidado a Natalia. Parece que ella solo era necesaria para él, puramente formalmente. Papá, pero yo no habría, comenzó Luis, pero su padre lo miró de tal manera que se calló. Lo siento, no debería haber interrumpido. Ahora no debes respirar sin mi permiso. Estoy seguro de que habrías convertido la vida de la pobre en un infierno. ¿Crees que después de todo lo que ha hecho tu hermano, esto es como redimir sus pecados? Me temo que me equivoqué. Eres demasiado parecido a él. Así que la decisión está tomada. Transmitiré el paquete de acciones a Isabella. ¿Qué? No puedes. Ella se negó a unirse al negocio familiar. Pero siempre fue honesta. Formalmente, ella puede ser la titular del paquete, el segundo más grande después del mío. No puedo confiártelo a ti, en serio. Escuchen, todo esto es muy importante, pero es para ustedes, intentó llamar la atención Alicia. ¿Y qué pasa con Natalia? ¿No entienden que ahora ella no puede? ¿De qué estás hablando, niña? Formalmente, pero por alguna razón, esto no sonaba grosero ni despectivo. Más bien, Óscar se dirigió a ella de manera confidencial y paternal. ¿Realmente quieres que tu amiga vuelva a su vida anterior, a un apartamento pobre, donde la espera ese hombre? No creo en el destino. Simplemente sé que los eventos del pasado se han desarrollado de tal manera que ahora tengo una nieta. Y no tengo la intención de dejarla a merced del destino. Sí, ella es la heredera de una gran fortuna. Así es como resultó, formalmente, lo que Roberto poseía, pasó a mí, como su padre. Pero María también tiene derecho a ello. Y siempre lo ha tenido. Estoy decidido a hacer todo lo posible para que la niña aproveche todas las oportunidades que se le presenten. Ella no es solo la hija de tu amiga, es mi propia sangre. Pero, comenzó Alicia, pero se detuvo bajo la extraña mirada de los ojos marrones. Nadie debería saber sobre los planes de Luis. Natalia no necesita saberlo. Que su vida sea más tranquila después de todo, ¿de acuerdo? Yo mismo la pondré al tanto. Personalmente me aseguraré de que ahora nadie ni nada la amenace. Y aquí Alicia hizo la pregunta que la había estado atormentando desde el momento en que se enteró de que Luis planeaba casarse con su mejor amiga por intereses mercantiles. ¿Por qué me enviaste flores? ¿Por qué te comportaste como si me gustaras? Alicia. Escucha, sé que actué egoístamente, deslealmente. Papá, ¿podemos hablar a solas? No, habla aquí. Ya tengo suficientes secretos tuyos. Y además, realmente estoy interesado en escuchar sobre tus aventuras, ¿sabes? El padre de Luis claramente disfrutaba de la sumisión impotente de su hijo, quien dependía de él en todo. Fue educado de tal manera que, aunque hubo una rebelión, fue suprimida rápidamente. A Alicia incluso le dio un poco de lástima a Luis. Parecía tan brutal, justo, pero no lo suficiente como para sentir repulsión hacia él y querer alejarse de su compañía lo antes posible. Sí, pensé que el matrimonio con Natalia sería una formalidad. Ella tendría estatus en la sociedad. No necesitaría nada. Pero contigo.
¿Querías hacerme tu amante? No he conocido a hombres así. Simplemente. Se detuvo, porque después de todo, aquí estaba el padre de Luis. Lamento mucho haberme permitido la debilidad y pensar que era sincero. Bueno, ya sabes, el tiempo pasa. Óscar se levantó de su silla. Creo que necesito reunirme con Natalia y mi nieta. Alicia estaba llena de emociones, pero encontró la fuerza para controlarlas. Entendía que su mejor amiga estaba esencialmente en una encrucijada. Podría caer de nuevo, porque incluso recuperando la salud, no sería fácil para ella. O podría, de hecho, aprovechar todo lo que Óscar Álvarez ofrecía. Podría divorciarse fácilmente de Martín. Y María, la niña, podría tener un buen comienzo en la vida. Por eso, Alicia se prometió a sí misma. Guardaría el oscuro secreto. Además, creyó, simplemente porque su intuición le decía, que Óscar Álvarez era diferente. Era una persona complicada, cruel, que vivía según sus propias reglas, pero no dañaría a Natalia ni a María. Natalia conoció a Óscar. Le gustó de inmediato. Más tarde, confesó a Alicia en confianza que en él como si viera la figura de un padre, que nunca tuvo. María al principio desconfió del tío serio, pero luego aceptó llamarlo abuelo.